Habíamos comentado el malestar de Egipto con respecto a la situación en la cual Israel decide atacar la región de Rafah. Sin embargo, lo que se está reportando demuestra que la administración egipcia no se está tomando las cosas como si fuera un juego. Reportan, escuchen bien esto, que Egipto ha empezado a construir un muro cerca de la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué para algunos expertos esto demuestra una ruptura total entre Israel y Egipto? Vamos a comentarlo. Están construyendo un muro encargado por el propio ejército egipcio en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, cerca de la ciudad de Rafah. Ahora, esto, se comenta, es el objetivo de una ofensiva terrestre de Israel que está prevista, según afirma el periódico The New York Times, que ha analizado imágenes y videos por satélite y ha citado incluso a obreros de esta construcción. Pero detrás de este escenario no solamente hay algún tipo de medida por parte de Egipto, sino una clara ruptura de los acuerdos previos que tenía precisamente con Israel. Las imágenes presuntamente muestran que excavadoras están despejando una amplia zona en la parte intermedia entre Egipto y Rafah, justo al sur del paso fronterizo de Rafah. Esto ha sido informado por el propio periódico, añadiendo que los trabajadores habían iniciado ya con sus labores el 5 de febrero. Un contratista anónimo y un trabajador de la obra confirmaron al medio que el ejército egipcio les había encargado la construcción de un muro de hormigón de unos 5 metros para cerrar un terreno de 5 kilómetros. Ahora, lo que se comenta es que las obras en la zona comenzaron a principios de febrero, pero la construcción del muro se inició hace tan solo unos días, según ellos mismos han agregado. Aún no se sabe si el muro está diseñado para impedir, por ejemplo, la afluencia de refugiados de la Franja de Gaza a Egipto en medio de la próxima ofensiva que viene por parte de Israel sobre esta zona de Rafah, pero el gobierno egipcio ha declinado hacer comentarios al respecto, según dice la publicación del New York Times. A mediados de febrero, muchos líderes internacionales habían expresado la preocupación por la prevista incursión de Israel, sobre todo en la zona de Rafah. El 12 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que él se opone a cualquier operación militar si no se tiene en cuenta la seguridad de los civiles. Pero aquí entra a tallar lo que precisamente había comentado Egipto, y es que la propia administración egipcia le dijo a Israel que si ellos decidían atacar esta parte del mundo, era muy sencillo, ellos no iban a respetar para nada los acuerdos que tenían precisamente con Israel. Y esto porque es algo relevante, porque en este escenario tan complicado, precisamente lo que se había pactado previamente con incluso la mediación de Estados Unidos, es que tanto Israel como Egipto iban a tener una situación de buena vecindad, por así decirlo, y que en la frontera entre Egipto y no solamente Israel, sino incluso la Franja de Gaza, no podían haber cierta cantidad de elementos militares ni algún tipo de división como la que estamos viendo. Claro, Egipto mandó un ultimátum, iban a romper todo lo que tenían con Israel si ellos decidían ejecutar el ataque. Pues para algunos expertos no es que Israel esté calculando si va a ejecutar el ataque o no, sino que ya lo hizo. Recordemos que hace unos días salió al frente Israel a decir que habían terminado con algunos dirigentes de Hamas que estaban en esta zona. Claro, ellos lo hacían con la intención de decirle a la comunidad internacional que tenían pruebas y de hecho hasta fundamento con la realidad por el ataque que habían ejecutado, con los resultados que habían conseguido. Pero la comunidad internacional los criticó todavía más, no por este escenario, sino porque a raíz de este ataque se perdieron varias vidas civiles. Estamos hablando de más de un centenar. Y claro, en este contexto se le avivaba más la llama de la incertidumbre para la comunidad internacional e incluso para el propio Estados Unidos. Este es el escenario que se está viviendo. Ahora Egipto ha decidido empezar a levantar muros. La pregunta es evidente, a pesar de que Egipto no la quiera responder. ¿Estos muros son para contener a los refugiados o son además para demostrar que se han roto los acuerdos también con Israel? La época de Alemania como una superpotencia industrial ha terminado. Esto ha sido sentenciado por la agencia Bloomberg al indicar que actualmente el país se observa con problemas en el sector de producción, energía y productos químicos. Ellos concluyen diciendo que el tiro de gracia se lo pusieron ellos mismos, la propia Berlín.
¿Cómo? Siguiendo las políticas de sanciones contra Rusia. El golpe definitivo para algunos fabricantes de bienes pesados fue el fin de los enormes volúmenes de gas natural ruso barato. Termina concluyendo Bloomberg en lo que podría interpretarse como una suerte de burla a Alemania, toda vez que Estados Unidos fue la que la obligó, como a Europa también en general, a dejar de comprar el gas ruso barato para venderle el famoso GNL mucho más caro y menos ecológico. Y claro, lo que se está comentando es que ahora básicamente la industria se está cayendo. La producción manufacturera en la mayor economía de Europa ha tenido una baja desde el 2017 y no se está levantando. Y el declive se ha acelerado incluso a medida que erosiona la competitividad. Los fundamentos de la maquinaria industrial alemana han caído como fichas de dominó, termina detallando la agencia. Bloomberg incide que Estados Unidos se está alejando de Europa y empieza a buscar competir con sus aliados transatlánticos por el tema de la famosa inversión en el clima, mientras que, por ejemplo, China se convierte en un competidor más grande y ya no pretende comprar productos alemanes a niveles anteriores. Esto lo que hace sería una suerte de confirmación de que la movida que hace Davos y la propia Alianza Atlántica, primero con Ucrania y luego interrumpiendo los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ha tenido como objetivo en el actual conflicto no solamente Rusia, sino también Alemania. Y estamos observando que la Alianza Atlántica está avanzando en lograr la subordinación de Alemania a partir de haber destruido su acceso al gas natural barato y estratégico, que en este caso era incluso competitivo, y cuando lo destruyó, todo el complejo industrial alemán empezó a debilitarse. Esto señala Walter Formento, director del Centro de Investigación en Política y Economía. Es decir, que básicamente el más grande perdedor, si se puede decir, de todo este escenario no es solamente Ucrania, porque al final, quieras o no, así sea un resultado favorable, entre comillas, para la administración ucraniana, el país sencillamente está embargado, porque tiene que pagar los favores y, sobre todo, el alquiler de algunas armas, porque sí, le han alquilado muchas armas a la propia administración ucraniana, pero además de todo eso, hay otro gran perdedor en el viejo continente, y para la mayoría de expertos y medios, incluso de Occidente, es Alemania. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.